Verles, una alegría estar de nuevo aquí con ustedes y bueno, igualmente celebrando estos primeros 9 meses del año. Yo decía por allá como en marzo que yo no recordaba un inicio de año más, más cruel, más duro y más violento, con tantas malas noticias. Empezamos el año con los incendios en California, la guerra en Ucrania y Rusia que seguía, lo horrible que está pasando en Gaza, terrible. Había una lista de malas noticias, las nuevas medidas de parte del gobierno de Estados Unidos, migrantes retornando, pero han avanzado los 9 meses, han avanzado estos 9 meses y veo que siempre la mano de Dios y su misericordia nos sostiene, nos ayuda y sobre todo para nosotros que somos gente con misión, yo he llegado a pensar que cuando la situación se agrava, la misión se agranda. La misión nunca ha sido dada para contextos de estabilidad. El libro de los Hechos lo muestra, los profetas en el exilio. Entonces, pues sí, habrá otras empresas, organizaciones, instituciones que cuando la cosa se pone muy grave, es mejor uno cerrar e irse para otro lado. Pero mire, es lo paradójico y rico de la misión cristiana. Cuando las cosas se agravan, la misión se agranda. Hay más que hacer. Entonces, en medio de estas cosas tan dolorosas, en el caso de World Vision, que es la organización con la cual yo sirvo, pues hay tanto que hacer. Los presupuestos nuestros, me dijiste, Walter, que al final yo agregué algunos motivos de oración y uno de ellos van a ser o va a ser los recortes tan abruptos que hemos tenido en presupuestos sociales por todo el contexto de la ayuda humanitaria y lo que ha implicado las nuevas políticas de algunos gobiernos. Entonces, acabo de regresar de Caracas. Estuve en Venezuela, en Caracas, en Maracaibo y en Valencia. Situación para llorar, ¿no? Para llorar. Yo creo que yo no había vivido un viaje con tanta tensión como el que viví la semana pasada, con la amenaza de los Estados Unidos, los buques a no sé cuántas millas marinas de la isla, bueno, de la playa. eh, pero uno dice, bueno, allá los recortes han sido bruscos. Teníamos más o menos unas 300 personas trabajando con nosotros. Y de esas 300 seguramente van a salir 100 o más. Han salido. Entonces, mira, se recortan los presupuestos, se agravan las cosas y la misión se agranda porque hay más cosas para hacer en Venezuela hoy. Hay más cosas, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude, pero llegamos a este 9º mes con gratitud a Dios por su misericordia, su gracia. Sobre todo siempre me dejo sorprender por la confianza de Dios para con nosotros. Cómo Dios confía cosas tan grandes en nuestras manos tan débiles y aquí celebrando con ustedes la llegada de octubre porque yo cumplo años pasado mañana. Entonces, ¡Wow! Excelente, Harold. entonces todo esto para decirles que yo voy a cumplir años. Y aquí lo celebramos bien celebrados, Harold. O sea, que Bueno, este es mi orando, regalo. Este es mi oraremos por regalo. ti. No, qué Entonces, bendición. empezamos con lo malo de enero, pero hemos terminado muy bien con lo que viene de octubre. Sí, sí. Y esa perspectiva que nos acabas de dar, Harold, nos da esperanza, porque Sí, sí, podríamos despertar y decir, no, pero aquí ya no hay esperanza, se agravaron sí. los problemas, pero cuando tú nos dices, cuando se agravan los problemas, se agranda la misión, decimos, bueno, entonces para adelante porque no podemos bajar los brazos ni la Sí, guardia. sí, 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 eso es. Y lo mejor de todo es que cumples años. Y Lo lo mejor mejor de de todo todo, es que claro. Eso es lo mejor. Gracias a Dios. Bueno, Harold, gracias a bienvenido. ustedes de nuevo. Bueno, voy a conversar con ustedes sobre un enfoque de ministerio y un enfoque teológico
que junto con un equipo hemos venido desarrollando hace un poquito más de 10 años. Y les voy a contar cómo nace el enfoque de ternura. Yo creo que es necesario aclararlo porque la palabra ternura todavía no tiene buena fama. Sí, es una palabra que a veces no se entiende muy bien. Cuando recién trajimos el enfoque de ternura, cuando digo trajimos, es con el equipo que hemos venido trabajando, entre ellos la doctora Ana Greller, que es una pediatra que trabaja con World Vision, brasileña, vive en Ecuador, y otras personas más. Ese enfoque de desarrollo social y humano, eso es la ternura, un enfoque de desarrollo social y humano. Cuando recién trajimos la palabra a nuestra organización, a World Vision, en México nos decían, no, aquí en México no podemos usar esa palabra. Esa palabra no dice nada y lo poco que dice es muy afeminado. Me lo dijeron en confianza. Hablar de ternura es hablar de algo muy afeminado. En Ecuador me dijeron que sonaba muy infantil, que a propósito ahora les voy a traer algo que tengo aquí cerca, me acabo de acordar. Suena a un osito peludito y tierno. Entonces, ternura, ternura eso es para niños, ¿no? O que suena a un abracito tierno pero cándido. Entonces me decían, o es muy infantil o es muy viejito para los abuelitos. Es una persona muy tierna. Y bueno, sí, lo primero que surge con la palabra es afecto. Afecto. Y el afecto no es para varones adultos, generalmente, y menos en América Latina. Es para niños o viejitos. O es no para varones, sino para mujeres muy femeninas. Y bueno, esa sensibilidad o sensibilería con la que a veces se asocia ternura. Nosotros insistimos porque encontramos que muchos teóricos sociales venían trabajando ese enfoque para la pedagogía y para otras áreas de la vida. ¿Y cómo surgió? Aquí termina mi historia. Por esa época, hace unos 10 años, hicimos una encuesta más o menos con 3.000, 4.000 niños y niñas, preguntándoles cuál es el tema que a ellos más les dolía, cuál era la problemática que más les golpeaba y a la cual nosotros como organización cristiana de servicio deberíamos enfocarnos. Queríamos actualizar la agenda de trabajo. ¿Qué esperábamos? Que respondieran las áreas de nuestra especialidad. El desarrollo comunitario se especializa en educación, se especializa en salud, se especializa en liderazgo comunitario, se especializa en derechos, en infraestructura y microfinanzas. Entonces, cualquiera de esas que escoja, pues nosotros íbamos sencillamente a reforzarla. Pero resulta que nos sorprendieron. No mencionaron, la mayoría no mencionó ninguna de esas áreas. Había una que para la niñez entrevistada estaba en primer lugar, no era ni salud ni educación. Entonces llegaron con una problemática que no era parte del menú de ministerio nuestro, porque no entra propiamente en el desarrollo comunitario, sino que tiene que ver con un nivel más alto de problemática social, violencia, violencia. Dijeron violencia. Y claro, nosotros estábamos en salud, educación, microfinanzas, las partes más centradas en una comunidad, pero es que violencia es hablar de una problemática más estructural. Y eso hizo un cambio, eso produjo un cambio en nuestro enfoque de trabajo. Dijimos, ahí tenemos que entender que la niñez está padeciendo algo más allá de lo que nosotros estamos intentando solventar. Violencia. Bueno, y claro, la estadística nos dice que estamos en el continente más violento de todo el planeta. Estamos en el continente más violento.
no recuerdo en este momento las cifras, no recuerdo en este momento, pero creo que estamos en el 19% de la población total del planeta, América Latina. Ahora no recuerdo si es 19, 19%. Lo que sí recuerdo es aquí se produce más del 30% de la violencia de todo el planeta. Entonces, las organizaciones internacionales dicen, este es el planeta más violento. Perdón, las organizaciones dicen, este es el continente más violento de todo el planeta. Entonces dijimos, de verdad que a esto hay que llegarle, hay que agregar ese enfoque y tiene que ser un enfoque prioritario. La pregunta nuestra era la siguiente: o luchamos contra la violencia, marchas en contra de la violencia, mecanismos para incidir políticas públicas que favorezcan bienestar de la niñez y no violencia. Es decir, luchamos contra la violencia o mejor, ese fue el camino que escogimos. O hablamos de la alternativa de la violencia. ¿Qué es lo contrario a violencia? Ahí apareció ternura. Es decir, lo contrario a violencia es ternura. Si tenemos una sociedad violenta, violenta físicamente, bueno, ustedes saben cómo resolvemos muchas veces en Colombia el atrevimiento de un conductor que se nos atraviesa. Yo recuerdo estando en Cali cómo se resolvía eso. Son los golpes. Entonces allí tenemos una violencia física, pero hay violencia psicológica y hay violencia estructural. La pobreza y la desigualdad son una forma de violencia estructural. Nada más violento para la sociedad colombiana y la niñez colombiana que vivir en el segundo país más desigual de América Latina. Eso golpea mucho la niñez. Entonces son violencias, ¿no? Imagínense que está primer lugar Haití, segundo lugar Colombia en desigualdad social. Entonces cuando uno ve cifras de desnutrición, cifras de malnutrición y cifras de hambre, el efecto es muy grande. Entonces es una forma de violencia. Entonces, la ternura, la ternura es una respuesta a la violencia. Es una respuesta que pasa por la conducta personal. ¿Cómo podríamos resolver conflictos? ¿Cómo podríamos educar sin violencia? ¿Cómo podríamos criar de unas maneras que no sean violentas, sí ordenadas, disciplinadas, pero no violentas, ni golpeando ni insultando? ¿Cómo podríamos generar sociedades más tiernas, acogedoras? Porque hoy la sociedad es cada vez más inmisericordia. ¿Ves? Se aplica una ley, cáigale a quien le caiga. Lo que está pasando con el retorno de migrantes, que son miles y miles, gente que sale denunciada como delincuente y su único mal ha sido trabajar 30 años en un país, honestamente, pero sin papeles. Mire, son problemas de ética cristiana también, que uno dice, ¿cómo se podría manejar esto con estructuras más, cambiémosle el nombre a ternura, más solidarias, más misericordiosas? Pero ya sabemos, misericordia en política, eso no existe. Eso no existe. Entonces, ha habido dos gobiernos en América Latina que han incluido dentro de sus propuestas de gobierno la palabra ternura. Gracias a Dios por influencia nuestra, porque cuando hemos ido a esos países y hemos explicado el enfoque de ternura, dicen esto tiene que ser, de alguna manera tiene que incluirse en las políticas públicas. Y hubo un país del sur que presentó una propuesta, no pasó, pero presentó una propuesta de ley de crianza con ternura. Y hubo otra que sí alcanzó a incluir la palabra varias veces en su plan de gobierno. Pero como ven, eso no tiene mucha repercusión todavía en ese ámbito político. Pero cuando hablamos de ternura, estamos hablando de gente que respeta, gente que dialoga, gente que tolera, no lo malo, no que se indigna ante lo malo, claro,
pero personas que se relacionan de una manera distinta a la historia y a la cultura que traemos. Sistemas, sistemas que se presentan y se relacionan con sus grupos de una manera diferente. Cuando hablo de sistemas es sistema educativo, pedagogía de la ternura, sistemas empresariales. Por ahí yo he entrado algo en empresa tierna. ¿Qué es una empresa tierna? Que es una empresa que respeta, una empresa que escucha las críticas, valora el disenso, en fin. Entonces, ya con esto yo creo que estamos listos para el conversatorio, aunque voy a desarrollar aquí la presentación, pero ese es el enfoque. La pregunta cristiana es, y Walter la planteó muy bien, la pregunta de fe es la siguiente. ¿El Dios en el cual nosotros creemos? Escuchen lo que voy a decir. El Dios en el cual nosotros creemos, no estoy diciendo cómo es Dios, sino cómo creemos en Él. Hay una distancia entre cómo es Dios y cómo creo en Él. ¿Cómo es Dios? Sigue siendo siempre un misterio, porque dice las Escrituras que a Dios nadie le ha visto, excepto lo que hemos visto en Jesús. Entonces lo que nosotros hacemos es expresarnos de cómo es ese Dios. Nos expresamos, pero a veces acertamos y otras veces no. A veces desfiguramos a Dios. Entonces, la forma como creemos en Él, pues eso se llama teología. Entonces hay gente que dice que Dios es muy bravo, que Dios es justiciero y violento. Y eso está pasando hoy. Hay guerras avaladas con el texto bíblico. Netanyahu en Naciones Unidas la semana pasada usó a los profetas del Antiguo Testamento. En otros países se están avalando guerras con textos bíblicos. Entonces ahí es donde yo digo, Dios es, ese Dios es, siempre estamos intentando acercarnos un poco más a esa naturaleza y a ese carácter de Dios. Pero nosotros tenemos nuestra creencia en Él. Nos viene de nuestras iglesias, nos viene de nuestra familia. Yo recuerdo a mi papá que me decía, mi mamá me decía, mi mamá paisa, manizalita, decía, Dios no castiga, pórtese bien, no me vaya a irrespetar que Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Y ella me decía, allá en Manizales yo conocí un muchachito que le fue a levantar la mano a la mamá y Dios le quitó el brazo, quedó mocho. Así me decía ella. Pero eran las mamás de esos años, los años 60, 60 principalmente con mi mamá. Entonces imagínese cómo se cría uno, qué Dios, cómo es Dios. O entraba a la habitación de mi abuela, cuando yo iba a visitarla, a veces dormíamos allí y a mí me asustaba mucho porque ella tenía un cuadro de las ánimas benditas del purgatorio. Entonces uno de niño, 5 o 6 años, que es un cuadro muy colombiano. Me he dado cuenta que es muy colombiano. Aquí en Costa Rica no he visto el primer cuadro de las benditas ánimas del purgatorio. Por eso estoy viviendo más tranquilo. Mire, yo entraba a ese cuadro como un niño de 7 años y esa gente quemándose allí. Mi abuela no decía nada, pero ese cuadro era suficiente mensaje de cómo era Dios, cómo creía ella en Dios. Entraba a la Catedral de Cali, donde me bautizaron siendo muy bebé en la catedral, y ahí había un señor caído, lleno de sangre, o otro castigando a uno de los enemigos de Dios. Bueno, entonces nos viene de una cultura religiosa. Y cuando llegamos a una iglesia evangélica, cambiamos la doctrina, pero a veces no cambiamos las imágenes de Dios. Solamente reacomodamos eso que traemos de la cultura religiosa y lo expresamos ahora, ya no con el catecismo, sino con textos bíblicos.
Pasa tanto en Iglesia Católica como en iglesias evangélicas. Allí tenemos un factor común por las teologías más violentas, los dioses más, el Dios más airado, enojado, castigador, vengativo y contador, que te lleva las cuentas de lo que vas haciendo para ponerte alguna trampa y castigarte. Entonces yo creo que la ternura tiene que ver con esas formas como vemos a Dios, cómo lo vemos y cómo a partir de lo que comenzamos a creer nuevo de Dios, desarrollamos nuevas formas de vida. Y aquí cierro, porque lo que uno cree se convierte en cómo uno vive. Eso es lo delicado de las creencias. Las creencias no van por un renglón aparte llamado religión, sino que las creencias se convierten en actitudes, se convierten en argumento o fundamento de un comportamiento, comportamiento ético, social, incluso político, familiar, educativo. Quizá por allí nos ayude Romanos 12, como lo traduce la versión Dios habla hoy. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Yo lo pondría, cambia tu manera de creer para que cambie tu manera de comportarte, por esa relación que hay entre comportamiento y creencia. Bueno, dicho esto, estamos listos sencillamente para mostrarles lo que traigo ya escrito. Como van a ver, gran parte está desarrollada y generar un conversatorio a partir de esto. Bueno, entonces esto es lo que les voy a dejar. Yo creo que ahí ya se está viendo, ¿no? Sí. Todavía no lo vemos. A ver, Ahora, ahí. adelante, sí, ahí ya lo Bueno, vemos. la ternura de Dios, entonces ya ustedes tienen todo el marco, saben de dónde se origina esto de la ternura, las dificultades. Estamos hablando de la ternura de Dios y el enfoque que hago es, lo que voy a agregar es el enfoque teológico, lo que uno cree. Cuando alguien cree algo, se le llama creyente. Cuando ese creyente piensa en lo que cree, se le llama teólogo. Una forma bastante arriesgada de definir teología. La teología es pensar lo que uno cree. Problema es que en América Latina uno cree y no piensa en lo que cree. Uno piensa que eso ya está dado. Pero cuando uno se atreve a pensar en lo que cree y uno dice, ¿yo por qué he creído esto? ¿Por qué he creído? Ahí está haciendo teología. ¿Qué dice la gente que soy yo? Ah, que tú eres Juan el Bautista que resucitaste, que eres Elías ¿Y ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué dicen? La respuesta de Pedro es una respuesta teológica. Lo que digan los discípulos, Jesús los ha puesto ahí para que ellos definan quién es Él. Ellos están ahora definiendo y verbalizando aquello que han creído. Entonces de eso se trata teología de la ternura, una teología bíblica para, como les había dicho, acoger, acompañar a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra gente de comunidad de fe y sanar en una sociedad tan agresiva y violenta que sobre todo necesita testimonio de afecto y de salud integral. Bueno, entonces vamos aquí con la presentación. Estamos, bien dije, en un mundo herido de muchas violencias, muchas desigualdades, crianzas muy agresivas, pedagogías bastante violentas, pedagogías muy violentas. Hemos superado muchísimo de eso, a veces nos hemos ido a otro extremo en la pedagogía. Sobre todo me preocupa la crueldad de los sistemas políticos de hoy en día. Sistemas políticos muy crueles, inmisericordes. Bueno, frente a ese mundo herido es que aparece la ternura y como ven, ya esto lo mencioné. Es la capacidad de acercarse al otro con compasión. Imagínate, por ejemplo, qué sería la ternura aplicada a un hijo que está tomando un camino que no era el que yo como papá quería.
¿Cómo lograr desprenderme de los patrones que yo vi en mi papá y aplicar un patrón distinto a esa conversación con mi hijo? No es fácil, no es fácil desprenderse de ese patrón, pero la fe te dice, mira, ¿podrías ayudar más al muchacho con compasión, con cuidado, con el reconocimiento de que él haga lo que haga, es una persona digna? Tienes que tratarla como el papá del hijo pródigo. ¿Por qué no ensayas? Y miren la imagen que yo traía aquí al inicio a la izquierda. Ese es el famoso cuadro de Rembrandt. Algunos de ustedes hasta lo conocen por el libro de Henry Naun, El regreso del hijo pródigo, que es un libro extraordinario. Esa podría ser una forma de tratar a este muchacho desviado del camino que uno quería que tomara. Entonces, es una respuesta profundamente humana, que no nace de la respuesta iracunda que a veces viene frente al hecho que nos agrede. Y es una respuesta, en ese caso ya incluimos el lenguaje de la fe, por ser compasiva, amorosa, respetuosa, es profundamente divina. Esa imagen del hijo pródigo desconcierta, porque si Jesús con la imagen del hijo pródigo lo que quiere es mostrar una nueva imagen de Dios, ese es un Dios alcahueta. Entonces desconcierta a la institución religiosa de su tiempo, la desconcierta. Y si es para mostrar la religiosidad de los fariseos a través del hijo mayor, los agrede, porque el hijo mayor representa esa religiosidad rígida, rígida, legalista, rigorista. ¿Por qué ese hijo tuyo, le dice, no le dice hermano, ese hijo tuyo que gastó todo haciendo lo que no debía, ahora estás haciéndole una fiesta y yo que he trabajado aquí, es el rigor de la religión. Frente a un papá festivo, perdón, a un papá festivo, a un papá alegre y bailarín, un papá que se alegra, que sale a correr cuando ve a su hijo que está regresando y lo abraza. Dice, maten aquí el animal, vamos a comer, que suene la música porque este se había perdido y ha regresado. Eso es emocionante. Esa imagen de Dios es emocionante. Pero nosotros traemos, ya vuelvo a lo que estábamos diciendo, una imagen que si recreamos la parábola del hijo pródigo en las expresiones de la cultura religiosa nuestra, ese padre no sale a recibirlo. Ese padre quizá le cierra la puerta. El hijo pródigo toca la puerta e insiste en entrar. El padre lo deja entrar por la insistencia del hijo y o lo coge a garrote, como decimos en Colombia, o la cantaleta que le da es inmensa. Y razón tenía. Entonces, ¿cuál Dios escogemos? Y Jesús propone ese Dios compasivo de la parábola del hijo pródigo. Bueno, eh, esto es yo creo que aquí está esta expresión que he puesto aquí. Cuando hablamos de estos temas no estamos haciendo un ejercicio teórico, no, sino estamos buscando como gente creyente cómo responder a las heridas de este tiempo. E imagínense lo que eso significaría para Colombia con un conflicto armado de más de 60, 70 años. Tenemos una sociedad que trae un inconsciente cultural de violencia muy grande, de gente que ha sufrido violencias por tantos años. Mi papá huye del Tolima, huye del sector guerrillero del Tolima, les decían guerrilleros del Tolima, huye al Valle del Cauca sin él haber tenido nada que ver con el conflicto, pero habiéndolo vivido, y con una cicatriz que nunca nos contó que había sido un disparo que en medio de una reyerta le había dado a él ahí. Mi mamá viene de Manizales, huyendo también de algunas situaciones. Entonces traemos por tantos años muchas heridas. Y yo pienso que esto no lo va a resolver sencillamente un gobierno, así por así.
no lo va a resolver sencillamente un acuerdo de paz en el cual yo participé y tenía tanta esperanza. Esto no se va a resolver así, sino con unas actitudes que nazcan de un corazón distinto. Y la posibilidad que tenemos es que los primeros en dar testimonio de eso, corazones restauradores, perdonadores, sobre todo en Colombia, reconciliadores. Yo creo que esto tendría que surgir de Iglesia Católica e iglesias evangélicas, que son los que hemos recibido un marco de vida y de fe distinto. El Dios compasivo, amoroso, reconciliador y tierno. Bueno, muy bien, para que tengamos ahora nuestro diálogo. Entonces, ese mundo herido, a ver, perdón, estoy yendo es hacia atrás. Bueno, la ternura de Dios, creo que aquí hay que reconocer la importancia que tendría explorar un poco más en sus grupos de fe, en sus grupos de iglesia, en sus círculos de oración, en sus estudios bíblicos, cómo exploramos ese otro rostro de Dios que aparece en la Biblia, aparece en la Biblia y aparece desde Génesis. Imagínense la ternura de Dios con Caín. Caín mata a Abel. Vamos, deberíamos decir, y Dios mata a Caín. Eso sería justo. Porque en ese momento Dios es quien rige absolutamente la justicia. Y si estamos en ese momento de ojo por ojo y diente por diente, Caín mata a Abel, Dios mata a Caín. Pero no, las escrituras nos desconciertan. Génesis se escribe en la época del exilio, cuando el pueblo está necesitando encontrar un referente de sus orígenes para saber cómo es ese Dios y cómo tratar esas situaciones en las que ellos están viviendo. Y la imagen que da el escritor de Génesis es, Dios le pone una señal a Caín. No sé dónde se la pone, pero le pone una señal para que lo reconozcan y que cuando vaya por sus caminos nadie le vaya a hacer a él lo que él le hizo a Abel. Eso es extraordinario. El delincuente y el asesino no deja de ser criatura de Dios. Y el gesto tierno de Dios es protegerlo. Dios protege a Caín, porque protegiendo a Caín protege la humanidad. Porque si todos van a golpearse y a pagarse y a vengarse, su mundo, ¿en qué va a terminar? ¿Cómo terminó? A la vuelta de 9 capítulos de Génesis. Entonces el Génesis está mostrando que hay unas formas de redimir nuestras heridas, que es protegiendo y cuidando incluso al enemigo. Imagínense lo que eso significa en Colombia. No es fácil, fácil decirlo. Y Jesús viene y afirma eso de una manera más directa. Amarás a tu enemigo, que es el gran distintivo interreligioso de la fe cristiana, el amor al enemigo. Otros valores de la fe cristiana se encuentran en el budismo, en el hinduismo, en la fe islámica, varios, pero ese del amor al enemigo es muy particular de la fe cristiana. Pues entonces allí tendremos que entrar en cómo esa ternura de Dios puede ayudarnos a pensar en ese Dios también distinto. Aquí les voy a dejar una frase de Alejandro Kusianovic. Él viene trabajando hace más de 30 años pedagogía de la ternura. Él es un sacerdote salesiano, premio de UNICEF por el trabajo que él hace, su ministerio con niños y niñas trabajadores en el Perú, un buen amigo del cual hemos aprendido mucho sobre los temas de ternura y ahora último él ha venido trabajando con su equipo la ternura política. Ternura política, ¿qué significa eso? Bueno, pero ahí les voy a dejar estos textos. Entonces, no se trata simplemente de ser amables, sensibles, sino de actuar, vivir, relacionarnos
desde el pensamiento bíblico del Rahum. Rahum. Ese es un término hebreo que se puede traducir como misericordia, así se ha traducido, y se puede traducir como ternura o compasión. A propósito, les voy a recomendar esto. Junto con la doctora Greller editamos este libro que se llama Ternura, la revolución pendiente. Esto está en editorial CLIE. Si ustedes entran a CLIE, o creo que en Amazon también, el primer capítulo es gratis. Ese es el capítulo que yo escribo. Eh, bueno, ese es el que regalan. Los otros los cobran. Son mejores los otros. El mío es el que regalan. No, por ser el primero. Yo ahí desarrollo la teología a partir de ese término hebreo. ¿Qué significa en hebreo? ¿Cómo se traduce ya después en el griego del Nuevo Testamento? Y cómo ese es el término que está casi que en el centro para mostrarnos cómo es Dios. Es un Dios compasivo, lento para la ira y grande en Rahum, grande en misericordia. Mire, y vuelve el texto bíblico, pero el pueblo entendió mal los otros textos de la violencia de Dios, del Dios duro, serio, enojado, bravo, vengativo, que era un Dios que se acomodaba muy bien a las guerras, pero no era el Dios que venían proponiendo los profetas. Lento para la ira y grande en Rahum, en misericordia. Bueno, eh, Ternura, la revolución pendiente, editorial CLIE, y descargan gratis ese capítulo. Y si alguien quisiera comprarlo todo, se descarga todo ahí por no sé cuánto está costando ahora. Esta ética no se aprende en los códigos legales ni en los tratados filosóficos. Es una ética que pasa por el cuerpo. La ternura tiene esa dimensión corporal del afecto. Se expresa en la mirada, se expresa en la palabra y se expresa con el cuerpo. Por eso Dios abraza. Por eso el hijo pródigo es abrazado. Entonces él le expresa unas palabras de afecto. Me imagino la mirada, pero lo abraza. Es decir, pone el cuerpo en las relaciones y en las luchas. Es el abrazo solidario. Es la ternura que cura y que generalmente nosotros lo hacemos muy bien en momentos de duelo. Cuando un amigo ha perdido un ser querido, generalmente abrazamos y abrazamos como pocas veces lo hacemos. Bueno, es ese cuerpo a cuerpo que sana y comunica lo que la misma palabra no puede, ¿no? No, uno en un velorio, una vela, dicen aquí en Costa Rica, una vela, un velorio, a veces no sabe qué decir, pero abraza, llora, y eso dice más que las palabras. Bueno, entonces yo les voy a dejar aquí algo de la referencia a las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, como les había dicho, la ternura en el Primer Testamento, el Antiguo, el Nuevo. Sobre todo, podríamos examinar, y esto da aquí para estudios bíblicos que ustedes puedan hacer, por eso les voy a dejar la presentación completa, ver cómo en el fruto del Espíritu se incluye la ternura. Porque dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y una de esas palabras se puede traducir como sensibilidad o ternura. Y me gusta más otra traducción que encontré, dulzura. Imagínense qué hermosa traducción. La dulzura del Espíritu. Si nosotros pudiéramos desarrollar una pastoral de iglesias con dulzura, iglesias amables, iglesias amigas, iglesias que saben perdonarse, saben abrazarse, saben divertirse. Esto tiene que ver con la ternura social. Eh,
Bueno, y el fruto del Espíritu daría mucho tema bíblico para hablar de unas nuevas formas de entender nuestros comportamientos de fe. Entonces les voy a dejar aquí para que ustedes puedan ver ese término Gesed, que como digo puede traducirse y aparece más de 250 veces. En el Nuevo Testamento viene ya la respuesta de la encarnación. ¿Cómo es ese Dios misericordioso, amoroso y tierno? Entonces viene Jesús y dice, si les queda dudas, permítanme, yo les muestro. Ahora les voy a mostrar, no les voy a hablar, les voy a demostrar cómo es Dios. Porque ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Estamos cumpliendo este año 1700 años del credo que se redactó en Nicea, hoy Turquía. 1700 años. Y ese credo dice, creado, no engendrado de la misma naturaleza del Padre, Dios de dioses, se declara la divinidad de Jesús. Ah, Jesús es Dios. Ah, pero agréguele, Dios es Jesús. Entonces, si usted quiere ver cómo es Dios misericordioso y tierno, mire cómo lo representó Jesús. Y algunos me dicen, Harold, pero sobre ternura, si usted dice que la ternura de Dios es como Jesús porque Jesús es Dios, ¿por qué Él se molesta tanto con los cambistas del templo y voltea las mesas? ¿Eso es ternura? Entonces, lo que siempre respondo es, claro, porque donde hay una persona verdaderamente tierna, se indigna con lo injusto. Si hay una mamá que sabe que el tío está abusando del sobrino, y como pasa en tantos lugares, la mamá guarda silencio, esa mamá no es tierna. Esa mamá no es tierna. La ternura se indigna frente al daño que se le hace a otro. Entonces la ternura incluye la indignación. Jesús se indigna porque allí donde esa mamá calla el daño que le están haciendo al niño, allí no hay ternura. Allí no hay ternura. Allí donde se desconoce el lugar de la víctima, allí no hay ternura. Allí hay otra cosa distinta a la ternura de Dios. Jesús voltea las mesas porque están convirtiendo la casa de oración en casa de ladrones. Entonces se indigna porque la ternura incluye ese rasgo de indignación frente a lo malo que vemos. Bueno, y la dulzura, como les digo, de Gálatas en el espíritu. Entonces tendríamos un marco trinitario de la ternura. Dios Padre, misericordioso. Jesús, representación de Dios, afectuoso, tierno, perdonador. Señor, venimos trayendo esta mujer para apedrearla porque Deuteronomio dice, a ver, el Deuteronomio déjemelo a un lado. Aquí estamos es frente a una mujer. Y si trajeron las piedras, pues vamos a ver qué pasa, porque si nos vemos y ustedes se ven a sí mismos, el que esté sin pecado, el problema no es el pecado de ella, el problema es el pecado de ustedes. Arroje la primera piedra el que crea que todos sueltan sus piedras y se van. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, se han ido. Ni yo te acuso. E incluye, vete y no peques más, porque con estos vecinos que tienes puedes terminar muy mal. Arregla tu vida, ponte en orden, porque esto ya me doy cuenta qué vecinos tienes. Entonces viene Jesús representando esa ternura del Padre y el Espíritu. El Espíritu que es dulce, perdonador, acariciador y abrazador. Cuando Hechos dice que recibiréis el poder, no es el poder para tumbar gente o para... No, no es el poder para mandar.
No, es el poder para abrazar. Y si nos ponemos en el caso de los varones latinoamericanos que nos cuesta tanto la ternura, abrazar necesita uno un poder más allá, a veces de lo humano. Es el poder del espíritu que te convierte en un hombre más sensible, en un varón más escuchador, más comprensivo. Allí viene el poder del espíritu, el poder para hacer aquello que yo no puedo solo. Bueno, entonces, esa ternura del espíritu, pues tendremos que revisarla también. Creo que Gálatas 5 nos da una buena entrada, pero bien se podría hacer una lectura del libro de los Hechos a partir de la ternura del espíritu. Ese espíritu protege, va orientando, va impulsando la misión y quitarle esa versión gerencial al espíritu, que pensamos que el espíritu es el que nos impulsa a la evangelización y solamente eso. No, esa es parte de la acción del espíritu, pero cómo cuida, cómo protege, cómo va lidiando con las problemáticas que se van dando en todo el libro de los Hechos y encontrar, aquí termino con lo que empecé, encontrar en el texto bíblico un Dios que balancee esos textos del Dios justiciero y violento y vengativo con el Dios tierno, misericordioso, bondadoso y perdonador, podría tener un efecto terapéutico muy grande para comunidades que necesitan hoy ser sanadas. En medio de tantas violencias, necesitamos grupos de oración, grupos de fe, iglesias, catedrales, que sepan expresar la ternura de Dios en su convivencia diaria. Pero si nosotros no revisamos nuestras formas de creer en Dios, que a veces son formas que nos convienen para no cambiar, dejamos al Dios violento porque se ajusta más a nuestras maneras de ser. Entonces eso no nos va a ayudar a dar el testimonio que Colombia está necesitando hoy, testimonio de ternura, de perdón, de reconciliación, nuevas formas de educar hijos e hijas, nuevas formas de ser pastores y pastoras, nuevas formas de ser gerentes y de ser vecinos. Por cierto, acabamos de inaugurar el tercer enfoque de trabajo de ternura, que es pastoral de la ternura. Acabamos de hacer el lanzamiento hace un mes. Un enfoque nuevo sobre cómo desarrollamos liderazgos más tiernos frente a los liderazgos ya conocidos, verticales, absolutos, directivos, poco participativos y amos y señores de su congregación. Ahí necesitamos la ternura en la pastoral, la ternura de Pablo que dice, como una mamá, una nodriza, yo quisiera tenerlos a ustedes como hijos y aún entregar mis propios ojos por ustedes. Es una pastoral muy, muy distinta a la que a veces tenemos. Termino aquí, me queda un minuto. Cuando hablamos de ternura, estamos hablando de cómo eso se cruza en la vida familiar. Ese es un espacio donde la ternura tiene que expresarse. El espacio educativo, cómo logramos escuelas, universidades, docentes que sepan aplicar pedagogía de la ternura. Alejandro Kusianovic, que es una referencia que dejo allí, es el padre de ese enfoque. Ternura en el trabajo. Ahí vendrá más adelante esto de gerencia y ternura. Ternura en el ambiente social y comunitario. Y ternura para el cuidado de la creación. Y ahí sí tenemos un enfoque que hemos llamado ecoternura. Todo esto lo pueden ver en un sitio que se llama conexionternura.com. Conexionternura.com. Allí hay recursos para crianza, recursos para el trabajo ecológico, lo de la pastoral, ya estamos poniendo todos esos recursos y queda la invitación para que ustedes puedan acceder a esos recursos y ver qué les puede servir. Si lo de la ternura llegamos a la conclusión que es prioridad de la misión y del ser cristiano hoy.
Bueno, Walter, entonces ahora lo mejor que es la conversación y les agradezco mucho que me hayan permitido presentar ese marco bíblico y teológico de la ternura y que creo despierta algunas preguntas, inquietudes, incluso algunas críticas que serán bien recibidas si las hubiera. Walter, Gracias, Harold. Le damos un aplauso al Dios tierno que poco conocemos, pero que necesitamos urgentemente. Los que no estaban, y muy bienvenidos todos de nuevo, tenemos varias naciones aquí, Harold. Tenemos latinos en Estados Unidos, tenemos amigos de Guatemala que han estado en Colombia en el Congreso, tenemos gente en Miami, en Nueva York, pues en Estados Unidos, México, eh, Perú y bueno, si se me pasa alguno, me excusa, y gente de Colombia de diferentes ciudades. ujú, Entonces abrimos el conversatorio y lo vamos a grabar. ¿Cómo les ayuda a ustedes, muchachos y niñas? ¿Cómo les ayuda en sus espacios, en sus entornos, grupos de oración o como decía Harold, comunidades de oración, comunidades de estudio bíblico o en sus empresas? Porque esto es algo que Harold no lo ha compartido abierto a cualquier espacio que no sea un espacio cristiano. ¿Cómo les ayuda a seguir adelante en ese desafío? Y los que no llegaron temprano, Harold nos ha traído esperanza con una expresión que de pronto tampoco oímos mucho. Entre más violencia y más problemas haya, nuestra respuesta no es la desesperanza, porque siempre el evangelio y la misión se agrandó donde había más problemas. ujú. No se redujo, se agrandó. Entonces, entre más problemas, más grande la misión y el desafío. ¿Cómo esto les ayuda? ¿Qué queda resonando en su corazón? ¿Cómo les sirve? Si tiene alguna pregunta para Harold, hágasela por favor. Si tiene alguna crítica, también se la puede hacer. Harold es un hombre que trabaja en equipos, no es un hombre que trabaja solo. Y trabaja con la niñez vulnerable de Latinoamérica. Acabamos de escuchar que vivimos en el continente más violento del planeta. O sea que el desafío para nosotros los de este continente es mayor que para los de otro, porque es seguir mostrando esa compasión visceral. Ese término es impresionante, Harold. Entonces, muchachos, adelante pues. Muchachos, aquí todos arriba de 50, ¿no, Harold? Pero como yo nos ve como niños y él como un papá grande, entonces está Dieguito, luego Benjamín y Osquitar, que siempre amablemente hace un esfuerzo y se conecta desde Transmilenio, Harold. Entonces, empecemos con el flaquito, luego Mimin y luego Osquitar. Flaquito. Uy, Harold, qué tiempo tan espectacular, especial con esto que nos has traído hoy. Y sabes que ese rajún, yo lo veo siempre, casi siempre lo veo ahí en Apocalipsis 5. Ujú, Esa figura es tan maravillosa porque dice Juan, dice, he aquí el cordero que fue inmolado. Y luego dice el león de la tribu de Judá. Ver esa combinación de ternura y autoridad en ese capítulo 5 de Apocalipsis es ujú. impresionante. Porque, por supuesto, ¿cómo podemos hablar de ternura en un contexto de violencia si no hay autoridad? Pero una autoridad que sea enfocada en eso, ¿no? Ujú, Autoridad sí, con ternura. sí, Y esa parte es la que nosotros a veces la pasamos por alto, Jaro. ujú, Creo que la hemos pasado por alto muchísimo y lo que tú decías ahora, ¿no? De esos ministros y esos ministerios y esas pastorales así rectas como una varilla, ¿cierto? No me toquen porque me ensucian la unción, ¿verdad? Y entonces necesitamos caminos abiertos como este, que podamos ver esa ternura del cordero y esa autoridad del león. Y creo que el Señor Jesús lo dijo, ¿no? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en sí, la tierra, pero lo dijo con ternura, porque después puso el sello, en esa gran comisión puso el sello.
yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Ujú. Gracias, Harold, por eso que compartiste hoy con nosotros. Excelente. Y para Diego Luis es importante, Harold, porque él trabaja con una organización también como tú, cuyo eslogan es Ningún lugar sin alcanzar. Y trabajan en medio de los campos y de lugares donde no todos quieren ir y con indígenas. Entonces imagínate una teología de la ternura en el trabajo de Ujú. Diego Luis, pues fascinante. Hoy me hiciste Yo pensar creo, en otro yo nombre creo que de Harold, Dios. Harold debe Ah, conocer Convivencia, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, qué bien, qué bien. Me alegra mucho. sí. Aquí tengo el sello, mira, lo tengo pues. Harold, me hiciste pensar en Qué otro bien. nombre del Señor Jesús que no conocía y que fue parte de una publicidad en Colombia y es el buen vecino, porque El le dijo buen a la mujer vecino. adúltera, cuídese de los vecinos que tiene. Yo sí soy buen vecino, sus vecinos no. Bueno, me gusta mucho. Voy a anotarla ahí, Walter. Dios como el buen vecino. El buen vecino. Sí, algunos teólogos han hablado de la teología de la hospitalidad de Dios, pero me La gusta más lo del hospitalidad. buen vecino. Dios como buen vecino. La bendición de tener un buen vecino. Excelente. Y me gusta mucho que casi todos los venezolanos que trabajan en Colombia, Harold, le dicen a uno veci, le dicen vecino. Sí. Esperamos seguir siendo buenos vecinos para las personas que hemos podido acoger aquí en Colombia que están recibiendo de la misericordia de Dios aquí en el país. Benjamin y luego Skitar, adelante por favor. Harold, muchas gracias. Excelente. Te lo voy a decir en bayuno, ve. Harold, ve, Harold, te pasaste. Me asarás con este desafío. Bueno, para los que no entienden el término azarar, no es con S, es con Z. Bueno, yo fui un estudiante muy regular, hermano. Yo pasaba los años de un año a otro con 2,6, 2,8, o sea, con la ley del arrastre, ¿no? Que lo subían a 1 a 3 para que pasara. Entonces escribía algunas cosas acá para ver si entendí bien A la, ver. cues- la cuestión. La ternura que es dulzura, Ujú, que tiene que ver con misericordia, respeto, solidaridad, que eso lo encierro en un solo término, compasión, corazón compasivo. Si tenemos compasión, nos hace vivir con pasión la vida de nuestra fe. Y tiene que ver con curar, con esa palabrita, y por su llaga fuimos nosotros curados, ujú, que generalmente la ponemos en la cuestión de la sanidad física, ujú. pero que se nos olvida que ese curar tiene que ver con salvar, con ayudar, con acompañar, y por eso nuestros sacerdotes católicos llevan el título de cura, ¿no? ¿Sí es Sí, así? sí, sí. Bueno, no usaste un término y yo lo puse acá, pero pues quiero que me lo corrijas. Que finalmente toda esa ternura y toda esa dulzura no es otra cosa que la manifestación plena de la gracia. Ujú, Entonces, hemos desfigurado a Dios como muy severo o como muy tierno, ¿no es cierto? Nos vamos a los dos extremos, como ujú, muy severo, como muy tierno, ujú. y pues así como creemos, confesamos, y así como confesamos, pues vivimos, porque eso se va encarnando allí en nuestra vida. Todo esto fue lo que entendí, Jaro. Sí. Y lo entendiste muy bien, Benjamín. Gracias. Entonces, vivimos en una etapa del arte desde un punto de la fe cristiana, el arte del Dios vengativo, ¿no? Como el cuadro de las benditas almas del purgatorio, Ujú, que como decía eh, un predicador judío
de por allá del Ecuador, que viven en Ecuador. Si son benditas, ¿por qué están en el purgatorio? Pregunta. Las benditas almas del purgatorio y son benditas porque están en el purgatorio. Entonces, desde el arte, el Dios vengativo, pero en las iglesias evangélicas, desde la retórica del Dios vengativo. Yo no sé si tú recuerdas que se evangelizaba con una película que se llamaba El Fuego Ardiente. Ujú. Y se presentaba esa película, se hacía campaña, se presentaba esa película y luego se hacía la invitación a entregar la vida a Jesucristo. Después de esa película Sí, cualquiera se quería entregar, sí. ¿cierto? Entonces, y la retórica del Dios vengativo desde el púlpito, infierno, eso era un concierto de teología del azufre. Ese era, y entonces era interesante eso. Y hoy tendríamos que mirar la realidad del hijo pródigo y la iglesia. Bueno, tomando en cuenta la parte del hijo mayor que tú diste, como en la iglesia católica, por ejemplo, cuando se ponía a alguien, antes, si no se excomulgaba, se ponía en una disciplina que duraba 2 años y tenía que escuchar la misa desde afuera del templo. Ujú. Y después de un tiempo, entonces podía hacerse ya ahí como en el atrio, como en la entradita. Sí. Y se dejaban unas sillas en la parte de atrás, unas bancas en la parte de atrás, y ya de acuerdo a cómo se estuviera comportando, ya podía sentarse en esa banca de atrás. Por supuesto, todo el mundo sabía que ese era el que estaba en disciplina, ¿no? En la iglesia evangélica también se practicó eso. Con algo todavía peor, se evidenciaba el pecado de la persona desde el púlpito. De hoy en Ujú. adelante, Benjamín queda en disciplina por sinvergüenza, Ujú. y nadie lo podía invitar a la casa, nadie lo podía visitar porque estaba en disciplina. Y entonces eso era el leproso, pues, de la época. Ahí Ujú. no había ternura. Hemos cometido todos estos errores. Ujú. Hermano, la ternura de Jesús fue manifestada. Mientras tú hablabas, yo estaba pensando en la manifestación de la ternura de Jesús. La manifestación en el matrimonio, por ejemplo, el primer milagro fue una manifestación de ternura. Se les acabó el vino, se les va a dañar la fiesta, hay que ayudar, Ujú. ¿no es cierto? Sí. Los enfermos, la samaritana, Saqueo, la adúltera, los niños, bueno, esa severidad esa es la manifestación de la severidad del Señor Jesús ante la injusticia social y el abuso religioso que nos desafía por completo. Ujú. El Espíritu Santo manifiesta su ternura intercediendo, acompañando, Sí. consolando. La ternura que cura o la ternura para sepultura. Puede haber dos. Ujú. La ternura que cura, la que nos ayuda. La ternura para sepultura cuando ya estamos demasiado tiernos y se permite todo. Ujú. Y bueno, solamente me queda un pensamiento diferente cuando he podido hablar con algunos gringos y algunos europeos. Ellos se admiran de la ternura de los padres latinoamericanos. Dice que nosotros los latinos alzamos los niños, los cambiamos, los ayudamos a cambiar, los cuidamos, los llevamos al colegio, y que una de las cosas que más les admiran cuando vienen a estos pueblos latinoamericanos es esa ternura del corazón paternal. A veces, es cierto que a veces cometemos, o en todos los pueblos hay manifestaciones fuertes, pero a mí me parece que se nota más la ternura de los padres latinoamericanos, de los varones latinoamericanos, que de otras partes del mundo. Entonces,
ahí en esa partecita me parece que no es tan justo que en Latinoamérica no somos tiernos. Me parece que sí somos Ujú, tiernos y que las mismas personas de otros países lo reconocen. ujú. Pero maravilloso, muy contento con lo que expusiste, desafiado por completo. Me encanta porque empieza uno a leer las escrituras ya no mirando tanto la severidad de Dios, sino la ternura. Ujú, Creo que en esta próxima lectura de la Biblia voy a tomar muy en cuenta toda la expresión de la teología de la ternura de Dios, que, que yo la miro más no como la ternura de Dios, sino como la expresión del Dios Padre, la ternura de ese Padre Dios. sí. Muchas gracias, Harold. No, Un muchas gracias, abrazo, hermano, Benjamín. Has hecho una excelentísimo. extraordinaria tu síntesis. Cómo has puesto en pocas palabras todo lo que he intentado también decir y has agregado cosas muy valiosas. Te agradezco mucho. Anoté por aquí el asunto de la severidad. Yo creo que tendríamos que seguir pensando, por ejemplo, en palabras como estas. Autoridad. ¿Qué significa autoridad? Sobre todo hoy que hay como un clamor internacional por gobiernos más autoritarios. Aquí lo que hace falta es autoridad. Léanse el caso salvadoreño, que para mí es el más preocupante, pero de eso hablamos otro día. Términos como autoridad, severidad, orden, disciplina, poder y cuidado. Algunas de esas palabras son para debatirlas, ¿no? ¿Qué significa disciplina? Porque a veces dicen, no, ternura es ausencia de disciplina. No, es disciplina tierna, amorosa y cuidadosa. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias, Benjamín. Osquitar, desde el transporte público, pero muy atento siempre a cada cosa que compartimos. Adelante, Osquitar. Bien, primero que todo agradecerte, Harold, porque siempre me dejas golpeado, Mm. pero de esos golpes buenos que me remueven, de verdad Con ternura. tienes una capacidad muy, muy grande de parte de Dios para incomodar lo que no está bien. Y gracias por eso, que dejas usar por Dios para Gracias. desafiarnos y estoy muy impactado primero porque yo tengo una ternura eh, selectiva. Y creo que uno de los puntos claves de lo que tú nos has hablado es la transversalidad de la ternura. Ujú, Trabajo también con niños en un sector vulnerable aquí en Soacha. Y el sábado es el día de desfogue de ternura. Reparto no sé cuántos abrazo, le limpio los moquitos a no sé cuántos niños, les acaricio con la mayor eh, eh, bondad, ujú, respeto. Son niños que de verdad lo aprecian mucho y ellos me, me lo, o sea, me retribuyen eso de la mejor manera posible. ujú. Pero hay otros escenarios donde no aparece esa ternura ni por las curvas. Y ese es el problema, hacer de la ternura algo transversal, la praxis, la vivencia Ujú, de la ternura en todos los ámbitos, ¿no? Hay otros escenarios donde yo reconozco que soy muy rígido, inflexible, y hoy me mostraste algo del rostro del Padre que no había visto. Entonces quiero ser breve en decir dos cosas, ¿no? ¿Con qué faceta del rostro de Dios me quedo hoy? La- ujú, el rigorismo, decías tú, la severidad, el Dios inflexible, el Dios que aplica justicia ujú, inmediata, o el Dios que abraza, que tiene paciencia, que a veces decías algo de la alcahuetería y me dejaste sorprendido porque de verdad que eso me rompe totalmente el esquema que a veces yo tengo de justicia. ujú. Y Santiago habla
de que la misericordia triunfa sobre el juicio. Ujú, Y eso es espléndido. Y eso yo lo he probado de parte de mi Dios. ujú, Entonces son unos cuadros tremendos, pero me quedo con eso, con qué rostro de Dios me quedo hoy y qué rostro voy a poner de aquí en adelante. ujú. Si voy a seguir con esa ternura selectiva o si voy a aplicar más en mi vida. Creo que apuntabas a la benignidad, no sé cuándo me estabas exponiendo lo del fruto del Espíritu Santo, Sí, porque alguna vez explorando el concepto, encontré que benignidad significa suavidad en el trato, sí. amabilidad, gentileza. Y definitivamente yo reconozco que es el aspecto del fruto que más me hace falta, porque esa suavidad en el trato, esa dulzura del espíritu, de verdad que debe Sí, llevarnos hasta sí. la conmoción de entrañas, hasta lo que Pablo pudo llegar a experimentar acerca de Filemón, Ujú, sí. Onésimo, perdón, cuando se lo envía de nuevo Filemón, le dice, te envío a mis entrañas, eso que salía de lo profundo, te envío un pedazo de mí. Y ese amor entrañable creo que es algo de lo cual necesitamos aprender mucho. Ujú, sí. Entonces, ¿qué rostro de Dios quiero ver? Quiero ver el de la ternura. ¿Qué rostro quiero poner? El de la ternura. Mil gracias, Harold. Un No, abrazo. gracias a ti, Oscar. Muchas gracias por tu contribución. Contribuyes mucho con lo que acabas de decir. Ya he notado aquí esto de la ternura selectiva. Mira, hay que pensarlo y nos estás trayendo una expresión que nos puede ayudar mucho, porque todos creo tenemos algo de ternura. Bien lo dijo Benjamín, estamos en un continente donde otros se admiran por la facilidad que tenemos para abrazar, para acercarnos. Hay una ternura, yo creo, sí, a veces hasta natural, pero selectiva. Ese papá tierno es un papá que golpea. Entonces, eso ahí tendríamos que también juntarlo, Oscar y Benjamín, con lo de la gracia que nos redime y nos perdona. O sea, donde nosotros hacemos nuestro examen de conciencia y pedimos a Dios que nos ayude y nos perdone. Pues sí, esa ambigüedad en la ternura, esa ambigüedad. Eh, Siendo yo pastor en Cali, siempre le comentaba a mi esposa que esa gente, eso lo notaba yo, el varón más rudo, más seco, a veces frente a ciertas situaciones, se enternecía. Sí, se enternecía. Esa era una mirada muy simple mía, pero después la avalé con alguien que ha leído mucho Walter, que es Víctor Frankl, el de la logoterapia. Él decía que él encontraba eso, imagínate, Oscar, hasta dónde puede llegar lo tuyo. Él encontraba eso en los vigilantes de los campos de concentración del nazismo. Decía, esa gente cruel, o sea, más cruel que una gente del nazismo no podía haber. Pero él encontraba a veces que se quebrantaban frente a ciertos hechos y fue ayudado por muchos de ellos. Entonces, esto de la ternura selectiva, que yo pienso que viene desde la misma imagen y semejanza de Dios, que por muy nazi que uno sea, muy neonazi que uno sea, esa imagen nunca se destruye, se opaca, pero queda algo de esa ternura de Dios y en algunos momentos eso sale. Y eso le trajo problemas a Frankl con los judíos porque decían, usted está hablando bien del nazismo. Y él decía, no, yo no voy a creer que todos los alemanes son igualmente malos, ni siquiera los malos que hemos visto. Bueno, queda ahí para pensar con esto de la ternura selectiva. Te agradezco. Excelente. Gracias, Osquitar. Bueno, está Johan Nicolás. Harold, aquí tenemos tres católicos carismáticos muy activos en sus comunidades. Ah, qué bien. Uno de ellos es Fabito, que es un ingeniero de sistemas de los Andes, que si tú me preguntaras, yo te diría que es el hombre más tierno de este espacio. Y creo que él quiere llevar esa ternura a Anapoima, que él quiere trabajar con ya está trabajando con el párroco de Anapoima, pero creo que lo que está proponiendo él es muy parecido a lo que hoy acabas de decir. Y Qué el bien. otro, Ya.
El otro católico aquí es Johan Nicolás, que es una mezcla muy interesante de abuelos luteranos y también es muy activo en su comunidad. Johan Nicolás, ¿qué quieres añadir al conversatorio? Bueno, Pastor Harold, muy buenos días. Gusto siempre saludarlo. Me declaro un eterno alumno suyo desde cuando fue profesor del Diplomado del Minuto de Dios, que yo lo tomé hace como 3 años. Y siempre me encanta escuchar, siempre es fascinante. Gracias. Quiero poner un poquito en contexto de lo que yo hago para comentarle pues algo que yo he visto y escuchar su punto de vista. Yo soy docente de una facultad de medicina veterinaria de estudiantes de primer semestre, es decir, mis chicos son de 17 a 19 años más o menos, todavía muy jóvenes. Yo, digamos lo que durante mucho tiempo escuchaba a las nuevas generaciones que dicen, no, yo no me quiero casar, yo quiero es tener perros, yo no quiero tener hijos. Y como todo ese amor excesivo que uno ve hacia las mascotas en estos últimos tiempos, como toda esa ternura que prefiere la gente derramar sobre las mascotas más que sobre hijos, sobre la misma gente. Y Ujú. yo a veces juzgaba eso, pero escuchando mis muchachos, me doy cuenta de otra problemática y he llegado a una conclusión bastante extraña. Y es que en muchas familias, y ya le voy a decir por qué lo digo, por desgracia, los perros están dando más testimonio de amor cristiano que los humanos. Y he llegado a esa conclusión. Los perros están dando más testimonio de Cristo que los humanos. Y uno le dirán, ¿por qué? He tenido que escuchar esto. Me llegó una chica a la clase con 3 perros. Me dice, profe, ¿me deja entrar con mis perros? Y yo dije, por reglamento no lo puedo hacer, pero ¿qué pasó? Me dijo, yo vivía con mis perros y con mi mamá. Mi mamá se consiguió un amante y el amante le dio a escoger su hija o yo. Y me echó a la calle con mis 3 perros. Su familia son sus perros. He escuchado cosas como esta. Una chica que llega a su casa y dice, profe, yo llego a mi casa. ¿Sabe quién es el único que me recibe con amor en mi casa? Mi perro. Llego enferma. ¿Usted sabe quién es la única que lo nota? Mi perro. Llego a mi casa y me sirvo algo de comer. Me siento a la mesa del comedor como sola. ¿Quién es mi única compañía en la mesa del comedor? Mi perro. Mi novio me dejó. Tengo el corazón destruido porque me cambió por otra. En mi casa, en mi familia, ¿quién fue el único que notó mi tristeza? Mi perro. Mi familia son mis perros. Muy triste. ¿Quién es la única fuente de amor que muchos chicos están recibiendo en su casa? Sus perros. Me parece increíble. Cuando yo oigo chicos así que dicen, yo no quiero hijos, quiero perros, opté por no juzgar. 2 preguntas o más que todo una apreciación. La primera, ¿cómo revertimos eso? En muchos contextos, los perros nos están ganando en testimonio cristiano. No me cabe la menor duda. No todos, pero hay muchos contextos en que es así. Yo lo palpo diario porque trabajo con ellos, les enseño a ellos. Y 2, porque yo a veces me frustro, yo digo, yo tengo el oro en las manos, tengo el Señor, ¿cómo lo doy? Desde mi contexto como profesor, donde me encuentro con ellos en un aula, no es un púlpito porque tengo que dictar un tema, pero ¿qué puedo hacer para mitigar eso? ¿Usted qué piensa de todo lo que le estoy diciendo a la luz pues, de su gran experiencia? Muchas Sí, no, gracias. Yo no, lo no. Perdón, Harold, le tengo una respuesta a Johan Nicolás. Pongamos en la iglesia un pastor alemán. Está Y muy lo bueno. único, y lo único que le puedo decir yo es, wow. No, Johan, me ha interesado mucho, mucho escucharte por lo que estás diciendo y por la forma como lo estás expresando, más viniendo de un profesor de facultad de veterinaria. Mira, a veces yo pienso, estaba buscando aquí algunos textos bíblicos donde se habla de la ternura de los animales. Ahí les acabo de poner Deuteronomio, donde el ejemplo es el águila. Entonces, cuando Dios intenta mostrar cómo es que es Él,
Mira, busca animales. Te dejo esa tarea, Johan. Sería bueno que nos hicieras como profesor de estas áreas una teología de la ternura a partir de los animales en la Biblia. Hay unos muy bravos, ¿no? Destructores, pero esa ternura que aparece allí, como el águila que agita su nido, revolotea sobre sus polluelos. Mira la ternura del águila, porque el águila se representa con poder. Los escudos muchas veces tienen el águila encima. Aquí estoy. Pero la Biblia habla de la ternura del águila. Despliega sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Leonardo Boff tiene un libro sobre el águila. Leonardo Boff, el teólogo católico brasileño, sobre el águila. Y la ternura, a propósito, habla él de esto. Recuerden que porque Jesús está haciendo un esfuerzo pedagógico para transmitirnos cómo es Dios. Y lo tiene que hacer porque Jesús no aparece en Génesis capítulo 4. Jesús aparece en Mateo capítulo 1. Ha pasado mucho tiempo, muchos siglos, en los que el pueblo ha instalado una imagen de Dios. Si hubiera llegado Jesús en Génesis 4, él explica muy fácil cómo es Dios. Pero la tarea que él tiene es muy difícil porque está en Mateo, a partir de Mateo 1, tratando de explicar que no es como lo entendieron. Entonces él se busca figuras. Hay que notar el esfuerzo pedagógico de Jesús para transmitir otra idea de Dios. Y se inventa una, el Dios gallina. Entonces vuelve a los animales y dice, a ver, pero ¿cómo les explico? Ya la tengo. Como la gallina quiere coger a sus polluelos y a veces no se dejan, así, y lo dice frente a Jerusalén. Pero mira, el Dios gallina acude a los animales para tratar de expresar por qué esta gente ni con los profetas tuvieron para entender que Dios era misericordia. Me gusta eso que estás diciendo y agrego algo más, Johan. Pareciera que antropológicamente hay una ternura natural y que cuando esa ternura no logramos aflorarla por los medios más cotidianos, esa ternura tiene que aflorar por otro lado y está aflorándonos por las mascotas, pienso yo. Sí, pienso yo. Puede ser que hay una compensación y a veces estamos exagerando. Entonces ya oigo algunos expertos que dicen, pero no trate el perro como un bebé. Pasa allá en los países de ustedes y pasa aquí que llevan el perro en un coche. Entonces, y a propósito, acaba de aparecer una nueva reglamentación en Costa Rica porque 3 perros han mordido niños en centros comerciales y parece que van a limitar el acceso a centros comerciales de animales y a restaurantes. Pero noten esa compensación. En un mundo que se está matando y está aplaudiendo cómo destruyen a Gaza, eso es sin misericordia, lloramos junto a un perro. Habría que pensar en esas compensaciones, ¿no? Habría que pensar en esas compensaciones y en esas compensaciones generacionales, porque dice Jesús, sus padres mataron a los profetas y ustedes les hicieron monumentos. Sobre los profetas que ustedes mataron, ustedes lloran sobre sus tumbas. Entonces hay unas compensaciones también históricas. El asunto es hacia dónde oriento esa ternura que yo con atrevimiento voy a llamarla innata o intrínseca o natural. Y es de discutir si antropológicamente el ser humano está dotado de eso. Teológicamente yo diría que sí, porque ahí está la imagen y semejanza de Dios, que por más pecado que haya, la opaca pero no la destruye. Y que de alguna manera esa ternura aparece. Y bien esto otra vez de la ternura selectiva. ¿Cuándo aparece? Cuando falla la mamá y me recuesto al perro, que no está mal. Estamos sencillamente observándolo, ¿no?
Entonces, gracias, Johan, por este buen aporte que has hecho. Muchas gracias. A ti, Dios te bendiga. Gracias. Igualmente, gracias. Bueno, Harold, aquí un aporte de mujer por parte de mi esposa basado en lo que has dicho. Sí, gracias. Buenos días, Harold. Buenos días para todos. Gracias, Harold, por exponer esta cualidad de Dios tan hermosa que de verdad olvidamos, pero que nos gusta recibir. Cualquier mujer especialmente nos derretimos ante la ternura de Dios como padres, de nuestros hijos, de nuestro esposo. Realmente la ternura es una cosa que conmueve el corazón y nos convierte también. Me quedó muy claro que la ternura de Dios es la manifestación del amor de Dios, que no solo corrige, sino que también acaricia, que no solo instruye, sino que también consuela. Es ese toque suave del Padre que aunque es todopoderoso, se acerca a nosotros con paciencia, con cuidado y con compasión. Y como tú decías, en la Biblia encontramos esa ternura de Dios, no lo vemos solamente como rey y señor, sino como ese pastor que levanta sus ovejas en sus brazos, como esa madre que nunca olvida a sus hijos y como el padre del hijo pródigo que abraza y perdona. La ternura también la vemos en Jesús, en la forma como Él trató a los niños, a los enfermos y a los pecadores arrepentidos. El Señor jamás rechazó, ni apartó, ni empujó. Siempre acogió, levantó y abrazó. Y esa ternura de Dios nos dice hoy, no temas, yo estoy contigo, aunque te sientas débil, aunque pienses que no lo mereces. Yo te amo con amor eterno, tierno y delicado. Muchas gracias, Harold, te Oh, bendigo. muy bien, muy bien. Ya sé cuál es la maestra de Walter. Sí, sí, sí. No lo dude ni un segundo. Yo Ahí siempre está les el digo, secreto guardado de Walter. ahí está mi secreto, porque yo les digo a estos hombres que es la persona más parecida a Jesús que conozco por la ternura, especialmente por la ternura. Pero hay un texto en Corintios, Harold, que yo les quería también dejar, que toca la palabra literal. No sé si lo recuerdas, que es Segunda de Corintios 10:1. Y Ujú. en la Dios habla hoy, que te gusta leerla y a mí también, dice, yo Pablo le ruego a ustedes por la ternura y la bondad de Cristo, por la ternura y la bondad de Cristo. Yo Ujú. quería un último aporte de Eliú desde Guatemala, porque es que después de que él vino la primera vez a Colombia, Harold nos dijo cuando se iba a ir que para él, ahora que había venido a Colombia, Colombia era como pan de Dios. Entonces yo quiero que le Mm. expliques a Harold por qué te llevaste esa impresión, querido Eliú, allá desde Guatemala. Gracias, muy buenos días a todos. Harold, mucho gusto de siempre. De hecho, yo Harold lo tengo todos los días aquí. Ah, no, Es mi Eliu, lectura me hubieras diaria dicho, hombre. del Evangelio. Muchas gracias, Eliu. Me enorgullece. Gracias. Este, sí, gracias. Bueno, mi experiencia con colombianos ha sido buenísima, buenísima. Espero nunca me asalte ningún colombiano, les digo yo aquí a los de Guatemala. El amor, la calidez. Aquí en Guatemala usamos dos palabras, calidad y calidez. La usamos mucho en el tema docente. Y bueno, voy a decir dos cosas, la parte del aprecio y el amor de mis hermanos colombianos. Aquí en Guatemala, pues a uno le enseñan a ser así, muy varonil, muy macho, decimos. Y una de las cosas con las que me sentí sorprendido es que cuando llegué, un montón de hombres me agarraban, me abrazaban, me besaban. Pero luego pues sentí esa conexión y esa calidez que me llenó de mundo en su momento aquí en Guatemala para que no se sintieran algo extraño, pero sí la experiencia ha sido siempre que voy muy linda el amor y el cariño que manifiestan los colombianos.
En cuanto a la exposición, de hecho, yo he estado muy conectado con este tema de la ternura y quiero hacer una confesión aquí. Hay un libro que se llama Crianza con Ternura, que es de Harvard, ¿verdad? Ujú. Ese libro a mí me sirvió mucho. Yo soy maestro de Instituto Bíblico aquí en las Asambleas de Dios en Guatemala, pero revisando el pensum acerca de la consejería, que es un curso que por años me han permitido darlo, y si Dios lo permite, el próximo año van a salir para uso de los institutos bíblicos, dos libros que yo voy a terminar, que son solo para uso didáctico en instituto bíblico, pero uno de ellos es consejería pastoral. Pero revisando el pensum, vi que no había nada muy específico para niños. Y yo me recordé, y ahí hice dos conexiones del libro Crianza con Ternura. Entonces yo hice un préstamo y agregué un capítulo que se llama Consejería con Ternura, Ujú. basado en los principios que están ahí en el libro. Y la verdad, una de las cosas que fue muy significativa la primera vez que lo hice fue, hermano, a los pastores acerca del cuidado, el trato y un interés genuino por los niños nunca habíamos recibido. Entonces ese libro me sirvió bastante y como también soy maestro de apologética, estoy terminando el curso ya para el siguiente año que se llama Apologética con Ternura. Ah, no, Esos fantástico. solo son capítulos, pero ¿hasta dónde ha llegado la influencia de Carlos Segura? Eso me alegra Eso mucho, Eliud. Qué le bueno quería oír. compartir y siempre gracias. Bueno, Eliud, como dicen allá en tu tierra, Chapina, qué alegre, qué alegre, qué alegre oír esto. Y sabes que te iba a decir precisamente de eso de la apologética y que conoces mucho más que nosotros sobre el tema. Generalmente la apologética ha sido muy agresiva, porque apologética es pelea. Sí, ¿Ves? Apologética es defensa. Entonces, incluso en siglos pasados, la apologética de las cruzadas cristianas, que van con armas y escudos para defender la fe. Pero Jesús tiene una apologética de la ternura. Nunca había usado yo ese término y te lo agradezco mucho. Una apologética muy distinta a la que estamos viendo hoy. Yo encuentro mucha agresividad en la apologética cristiana hoy, sí. al tanto que el término no es como el que más me simpatiza. Pero gracias al Señor por tu vida y por darle este nuevo enfoque a la apologética. Vuelvo a querer la apologética con lo que estás trayendo. Muchas gracias. Bueno, vamos a detener allí la grabación, Alvarito, que tiene que salir a una reunión. Y Harold, ¿cuántos vas a